Traer el caso Berríos para explicar la grave situación que vivimos hoy me parece que demuestra una situación de desorientación, de debilidad y de desconcierto de quienes no tienen más remedio que sustentar y explicar las actitudes, las omisiones y la falta de asunción de responsabilidad del presidente de la República, francamente lo digo. Yo creo que lo que pasó es un episodio grave, no podemos minimizarlo. Es muy grave la confesión que surge de las actas, sin duda, que eso representa un retroceso con relación a lo que los propios militares en la etapa de la crisis institucional del 86, cuando decían que no iban a declarar como consecuencia del pacto del Club Naval, vamos a decirlo claramente, porque si hablemos de historia, hablemos de toda la historia. Claro, ¿cuándo se empieza a construir la impunidad? Tendríamos que hacer ese ejercicio, ¿no? Pero perdón, en aquel momento los militares llegaron a emitir un documento de alto contenido político, los mandos de la época, en el primer gobierno democrático, cuando presidía el país el doctor Sanguinetti, diciendo que habían perdido los puntos de referencia, reconociendo los errores del pasado, ensayando una especie de perdón o de explicación. Mea culpa institucional. Esto que surge de las actas ahora, 30 años después, implica un retroceso muy grave. ¿Por qué ahora el presidente demoró tanto tiempo en contestar esto? Victoria, pero déjame redondear la idea. Ahora, frente a ese hecho grave, que todos coincidimos que es grave desde el punto de vista de la confesión de Gavazo, el presidente no puede alegremente decir que no sabía o que no lo informaron bien. Y lo que pasó hoy, porque tuvimos un nuevo capítulo de esta novela. ¿Qué papel juega el doctor Toma, que el propio Alfredo con mucho acierto dice habría que pedirle la renuncia? ¿Toma le informó o no le informó al presidente? Porque si no le informó se tiene que ir, porque entonces Menéndez actuó bien, el ministro de Defensa hizo lo que debía hacer y el secretario de la Presidencia sigue en su cargo. Ahora, si no lo remueve, todos tenemos derecho, o cualquier intérprete desapasionado de la realidad, por fuera del sistema político, tiene derecho a pensar, el presidente sabía, Toma lo informó y por eso ahora no lo remueve. Entonces, ¿cuál es la verdad? Porque ahí se destruye todo el discurso de reivindicación de la verdad, de la justicia. ¿De qué sirvió haber creado la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente? ¿De qué sirvió la Comisión de la Verdad? Si el presidente de la República, que hoy yo no sé si ustedes lo vieron, hizo declaraciones para BTV. Creo que además se equivoca el presidente. El presidente, frente a hechos de estas características, debería explicarle su actitud al país. Debería hablarle, no solo a BTV, debería hablarle al país a través de cadena nacional, hablarle a las Fuerzas Armadas, hablarle a la opinión pública. Y hoy yo vi un presidente atribulado, un presidente diciendo yo firmo muchas resoluciones todos los días, no sé lo que estaba firmando, diciendo yo en realidad no homologué el fallo, aprobé una resolución, no, homologó el fallo. La parte resolutiva de la resolución que firmó el presidente hace referencia directa a las actas. Y de las actas es de donde surgen este tipo de afirmaciones. Entonces, no se puede decir alegremente, bueno, no es el centro de la cuestión. ¿Cómo no es el centro de la cuestión? Es el jefe de Estado, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ejerce el mando político de las Fuerzas Armadas el presidente? Que las Fuerzas Armadas se supone deben estar subordinadas al poder civil. ¿Por qué hacen estas cosas los militares frente a un mando que, repito, yo lo veo más bien atribulado, más bien desorientado, más bien desconcertado? Bueno, no eludamos el análisis de lo importante, que yo creo que esto también es muy importante. Y esto no quiere decir sacarle el apoyo al presidente. Yo empecé mi intervención hoy diciendo la investidura presidencial la tenemos que custodiar todos y yo estoy dispuesto a respaldar al presidente en las medidas que ha tomado y las que tome hacia adelante. Pero que el presidente le hable claro al Uruguay y se asume su responsabilidad, que la asuma cabalmente y que la asuma integralmente. Y que ahora resuelva esto que se supo hoy. Fue el ministro de Defensa hace 2 meses, con las actas, a hablar con el secretario de la presidenta. Y con 2 abogados que hoy no quisieron hacer declaraciones, pero que con su silencio terminaron poco menos que ratificando la versión que aparece en los diarios. ¿Y Toma qué hizo? ¿Habló con el presidente o no habló? Y el doctor Toma no es un cargo de confianza, no es un fusible también.